When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Peloton. Step up your sweat with the Peloton Cross-Training Tread Plus. Swivel your screen 360 degrees and follow your favorite instructors on and off your tread. Track your form and reps with the movement tracking camera. Feel supported as you train on the cushioned slap belt. And move to the beat with Sound by Sonos. Elevate your workouts with the Cross-Training Tread Plus. ¿Sabías que detrás de la historia de Ruth y Noemí se esconde un poder divino que transformó el destino de una nación? Imagina ser una mujer extranjera, viuda y sin esperanza. Pero aún así, ser parte de un plan que cambiará el curso de la historia para siempre. En este video, descubrirás cómo la lealtad, el sacrificio y la obediencia de Ruth no solo redimieron a una familia, sino que abrieron el camino para el nacimiento del rey David y, finalmente, del Salvador del mundo. No te pierdas este relato bíblico impactante que revela el corazón de Dios y cómo Él usa incluso a los más improbables para cumplir su propósito divino. Acompáñanos y prepárate para ser inspirado. La historia de Ruth y Noemí es una de las más conmovedoras y profundas de la Biblia, llena de lealtad, sacrificio y redención. A menudo considerada una historia de amor, la narrativa en realidad se centra en una relación más amplia entre una suegra y su nuera, ambas enfrentando adversidades, pero encontrando esperanza en medio de la tragedia. La historia de Ruth no solo habla del compromiso familiar, sino también de la soberanía de Dios y cómo Él puede redimir las circunstancias más oscuras para cumplir su propósito divino. En este análisis, desentrañaremos los temas de lealtad, sacrificio y redención que marcan la vida de Ruth y Noemí, y cómo su historia conecta con el gran plan de salvación de Dios. La historia de Ruth y Noemí no solo es una narrativa personal de fe y redención, sino también una historia profundamente contextualizada en una época tumultuosa en la historia de Israel, la era de los jueces. Esta era, marcada por la falta de liderazgo centralizado, refleja el desorden social y espiritual que caracterizó a la nación. Fue un tiempo en el que los israelitas, lejos de estar unidos bajo una sola figura de autoridad, se veían constantemente sometidos a las consecuencias de su propia desobediencia a Dios. La ausencia de una figura real de gobierno dejaba a cada tribu tomando decisiones individuales que a menudo iban en contra de los principios dados por Dios a Moisés. Este periodo de inestabilidad política y espiritual crea el trasfondo en el que las decisiones difíciles de Ruth y Noemí se desarrollan. El contexto histórico de la época de los jueces es crucial para entender la vida de Ruth y Noemí. La nación de Israel no contaba con un rey, y el gobierno estaba compuesto por jueces que eran líderes divinamente llamados para rescatar a Israel de la opresión de los enemigos. Pero la falta de una estructura gobernante continua generaba una división profunda dentro del pueblo. El libro de los jueces relata cómo el pueblo de Israel se desvió repetidamente hacia la idolatría, cada vez que se alejaba de la obediencia a Dios. Esta era se caracteriza por un ciclo repetitivo: los israelitas se alejaban de Dios, caían en pecado e idolatría, y como resultado, sufrían opresión por parte de las naciones extranjeras. Cuando se arrepentían y clamaban a Dios, Él levantaba a un juez para liberarlos, pero la obediencia era efímera y el ciclo comenzaba nuevamente. En este contexto de caos y desorden, Ruth y Noemí tomaron decisiones que no solo impactaron sus vidas, sino que,
de manera providencial, encajaron en el plan divino que se despliega a través de la historia de Israel. La relación entre Ruth y Noemí es un reflejo de la lealtad y el sacrificio en medio de una nación que carecía de estabilidad y cohesión. Si bien la nación se encontraba en un estado espiritual de constante vacilación, Ruth y Noemí, dos mujeres que parecían insignificantes en el panorama general de la historia de Israel, desempeñaron un papel crucial en el cumplimiento del propósito divino para el pueblo de Israel. En la sociedad patriarcal de la época, ser viuda era una de las condiciones más vulnerables en las que una mujer podía encontrarse. La estructura social dependía del patriarcado, donde los hombres eran los principales proveedores y protectores. En una cultura tan dependiente de la herencia y la familia, la viudez representaba una condición de desprotección total. Para una mujer como Ruth o Noemí, perder a su esposo significaba no solo el sufrimiento emocional de la pérdida, sino también un futuro incierto. No tenían muchas oportunidades de sustento, ya que no podían heredar propiedades ni mantener una posición social sólida sin el apoyo de un hombre. La viudez era aún más crítica si no había hijos varones que pudieran heredar la tierra o asegurar el bienestar de la mujer. En este contexto, Ruth y Noemí se enfrentaban a una vida de pobreza y marginación. La falta de un hijo varón para Noemí y la condición de Ruth como extranjera hacían que su situación fuera aún más grave. Ruth, en particular, no solo era viuda, sino también moabita, lo que la convertía en una forastera en Israel, un pueblo que históricamente había tenido tensiones con los moabitas. La viudez en este contexto no solo las privaba de la capacidad de sostenerse económicamente, sino también de la dignidad social. Esta vulnerabilidad marca la motivación de Ruth para seguir a Noemí y hacer lo que la ley de Israel y la cultura le permitían hacer, redimir el nombre y la propiedad de la familia de Elimelech. Una de las leyes más significativas para la historia de Ruth es la ley del levirato, que se establece en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10. Esta ley tenía como propósito asegurar que las viudas quedaran protegidas dentro de la familia y que la línea de herencia no se perdiera. Según esta ley, si un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano o pariente cercano debía casarse con la viuda para darle un heredero, garantizando que la propiedad y el nombre de la familia continuaran. Esta práctica también aseguraba la seguridad de las viudas, ya que las protegía de la pobreza y les aseguraba un lugar en la familia de su difunto esposo. En el caso de Ruth y Noemí, la ley del levirato juega un papel central en la narrativa. Ruth se convierte en la protagonista de este proceso cuando se decide a seguir a Noemí a Belén, con la esperanza de que algún pariente cercano de Elimelech, su difunto suegro, cumpliría con esta ley y redimiría tanto la propiedad como el futuro de la familia. Esta ley y la disposición de Ruth para seguirla representan una parte esencial de la historia, ya que no solo trata sobre el cumplimiento de una obligación legal, sino también sobre el cumplimiento del plan divino. Ruth, a pesar de su condición de viuda extranjera, juega un papel crucial en el cumplimiento de esta ley, y, al hacerlo, pone en marcha un proceso que llevará a la redención de la familia de Noemí y a la restauración de su vida. La tragedia de Ruth y Noemí se intensifica con la muerte de Elimelech, el esposo de Noemí. Esta unidad explora las consecuencias de las decisiones tomadas por Elimelech y cómo el sufrimiento de Noemí se agrava con la muerte de sus hijos, Malón y Quilión. La historia de la muerte de Elimelech es clave para entender el dolor y la desesperación de Noemí, quien se ve enfrentada a un futuro incierto, sin esposo y sin hijos varones que pudieran heredar la propiedad de la familia.
Este desgarrador giro en los eventos establece el tono de la lucha de Noemí, quien pronto se enfrentará a la amarga realidad de su condición. Elimelec, un hombre de la tribu de Judá, se trasladó con su familia de Belén a Moab debido a una grave hambruna que azotaba la tierra de Israel. Aunque la decisión de emigrar podría haber parecido prudente para buscar comida y salvar la vida de su familia, es importante señalar que este movimiento refleja un acto de desesperación y falta de fe en la provisión de Dios para su pueblo. Elimelec y su familia dejaron su tierra prometida, que representaba la herencia de Dios para Israel, y buscaron refugio en una nación extranjera. Este acto de abandonar Belén, que significaba casa de pan, hacia una tierra pagana como Moab, marcó el inicio de una serie de tragedias. La narrativa, por lo tanto, no solo resalta la hambruna física, sino también la crisis espiritual que se estaba desarrollando en la vida de esta familia. La decisión de abandonar Belén también tuvo un peso simbólico, ya que la tierra de Israel estaba considerada como el lugar de bendición y la morada de Dios, mientras que Moab representaba la idolatría y la apostasía. Moab, una nación enemiga de Israel, había sido condenada por sus prácticas paganas y su hostilidad hacia el pueblo de Dios. Al mudarse a Moab, Elimelec y su familia se alejaron no solo de su tierra, sino también del pacto de Dios con Israel, lo que presagiaba las dificultades que enfrentarían. En este contexto, la historia de Ruth y Noemí comienza con la sombra de la desobediencia y la adversidad, elementos que marcarían profundamente las decisiones y los sufrimientos futuros de los personajes. La tragedia de Noemí comienza con la muerte de su esposo, Elimelec. La pérdida de su marido en una tierra extranjera fue devastadora, y más aún, no había hijo varón que pudiera tomar la posición de Elimelec dentro de la familia. Noemí se encontraba en una tierra ajena, sin un esposo que pudiera sostenerla, ni un hijo varón que pudiera heredar la tierra de su difunto marido. La muerte de Elimelec marca un punto crítico en la vida de Noemí, quien se ve forzada a enfrentar la realidad de que, a pesar de las dificultades, tendría que depender de sus dos nueras para su sustento y bienestar. Además, la muerte de Elimelec marca el principio de una serie de tragedias en la vida de Noemí. En un mundo tan dependiente de la figura masculina para la estabilidad económica y social, la viudez era una condena social y económica. La muerte de Elimelec no solo representa una pérdida personal, sino que deja a Noemí completamente vulnerable, sin el apoyo de un hombre y en un país extranjero. A partir de este momento, Noemí debe tomar decisiones difíciles para intentar sobrevivir junto a sus nueras, sin saber que estas decisiones la llevarán a un destino inesperado y redentor. La tragedia de Noemí se profundiza aún más con la muerte de sus dos hijos, Malón y Quilión, quienes, al igual que su padre, murieron en Moab, dejando a Noemí sin familia inmediata. La pérdida de sus hijos fue un golpe aún más devastador que la muerte de Elimelec. En la cultura de la época, no tener hijos varones significaba una completa pérdida de seguridad y esperanza para una mujer. Al morir sus hijos, Noemí no solo perdió a sus seres queridos, sino que también se encontró completamente desamparada, sin posibilidad de heredar la propiedad de la familia o mantener su estatus social. El sufrimiento de Noemí es palpable en su propia declaración cuando, al regresar a Belén, pide que la llamen Mara, que significa amarga. En sus palabras, Noemí refleja su profundo dolor y su percepción de que Dios la había castigado. En Ruth capítulo 1, versículo 20, Noemí expresa su dolor: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque grande amargura me ha hecho el Todopoderoso.
Esta declaración muestra no solo la magnitud de su tristeza, sino también su lucha con la soberanía de Dios. En su dolor, Noemí siente que su vida ha sido marcada por un juicio divino, y en su desesperación ve la mano de Dios en su sufrimiento. Sin embargo, es importante notar que, aunque Noemí ve su vida como un fracaso, su historia de redención está por comenzar, ya que las circunstancias de su sufrimiento darán paso a la restauración de su vida y de la familia de Elimelech. El regreso de Noemí a Belén es un momento crucial en la narrativa, ya que marca el fin de un periodo de sufrimiento y la oportunidad de un nuevo comienzo. Noemí, al regresar a su ciudad natal, pide que la llamen Mara debido a la amargura que siente en su corazón. Sin embargo, a pesar de su dolor, es en este momento de vulnerabilidad y sufrimiento que comienza a desarrollarse el plan divino para su restauración. En su viaje de regreso a Belén, Noemí lleva consigo a Ruth, quien, a pesar de ser una extranjera, ha decidido acompañarla y ayudarla en su tiempo de necesidad. Noemí, aunque se siente abandonada por Dios, será testigo del amor inquebrantable de Ruth, que, a pesar de las circunstancias adversas, se queda a su lado. La lealtad de Ruth y su decisión de seguir a Noemí marcan el inicio de una nueva etapa en la vida de ambas mujeres. A través de su sufrimiento y su dolor, Noemí aprenderá que Dios no ha olvidado a su pueblo y que su plan de redención se cumplirá incluso en medio de las circunstancias más oscuras. La historia de Ruth y Noemí se convierte en un testimonio conmovedor de lealtad y sacrificio. En medio de una vida llena de pérdida. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. You do it all. So why not get all the electrolytes? Hydrate better than water with new Gatorade Lower Sugar. Now with no artificial flavors, sweeteners, or colors. And 75% less sugar than regular Gatorade. New to the fridge, all the Gatorade electrolytes you love. Gatorade Lower Sugar. Is it in you? Now available nationwide. This episode is brought to you by Venmo. With the Venmo debit card, a taco in one hand, and ordering a ride in the other means you're stacking your rewards. Nice. Get up to 5% cash back with Venmo Stash on your favorite brands when you pay with your Venmo debit card. Pick a bundle with your go-tos and start earning cash back. Do more stash, get more cash. Visit Venmo.com to learn more. Venmo Stash Bundle terms and exclusions apply. See terms at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. Y dificultades, Ruth demuestra un amor incondicional por su suegra, Noemí, que va más allá de las expectativas culturales y familiares. Esta unidad se centra en el acto más impactante de la historia, el momento en que Ruth se niega a abandonar a Noemí, a pesar de las dificultades que ambas enfrentan. La decisión de Ruth de seguir a Noemí no solo es un reflejo de la lealtad humana, sino también una muestra de la fe que ella llega a tener en el Dios de Israel. Cuando Noemí, devastada por la muerte de su esposo y sus hijos, decide regresar a Belén, le ruega a sus dos nueras que se queden en Moab, sus tierras natal. A pesar de las profundas dificultades que enfrentan, Noemí les ofrece una oportunidad de empezar de nuevo, regresando a sus hogares y comenzando una nueva vida. Noemí les dice que no hay razón para que la acompañen, ya que ella no tiene más hijos que ofrecerles para que se casen, de acuerdo con la tradición del levirato. Orfa, la otra nuera, decide seguir el consejo de Noemí y regresa a Moab. Sin embargo, Ruth toma una decisión radical y,
a pesar de las opciones más fáciles que se le presentan, elige quedarse con Noemí. En un gesto de absoluta lealtad, Ruth responde con las famosas palabras que han quedado grabadas en la historia de la fe: donde tú vayas, yo iré; donde tú habites, yo habitaré; tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esta declaración es más que un simple acto de fidelidad familiar, es un acto de fe que trasciende los lazos de sangre y se convierte en un compromiso espiritual. Ruth, una moabita, decide renunciar a su país natal, a su cultura y a su religión, dejando atrás el familiar panteón de dioses moabitas para abrazar al Dios de Israel. Esta decisión refleja un cambio profundo en su vida. No solo se compromete con Noemí, sino también con un nuevo camino de fe. En este momento, Ruth no solo está demostrando su lealtad a Noemí, sino que está dando un paso significativo en su vida, abrazando una nueva identidad basada en la fe en el Dios de Israel. La lealtad de Ruth va más allá de lo esperado en una nuera hacia su suegra, sobrepasando las normas sociales y culturales de la época. En la cultura patriarcal de Israel, las viudas generalmente dependían de sus hijos varones o de parientes cercanos para su sustento. Ruth, al decidir acompañar a Noemí, está tomando sobre sí la responsabilidad de cuidar de una mujer mayor, completamente vulnerable en una tierra extranjera. Esta lealtad, sin embargo, no se limita a un simple acto de generosidad humana. Ruth está llevando a cabo una elección que la coloca en una posición de total sacrificio. Al elegir acompañar a Noemí, Ruth no solo está eligiendo su propio destino, sino que también se está sumergiendo en una vida llena de incertidumbre y sacrificio. No hay promesas de estabilidad o prosperidad, solo la certeza de que será un camino difícil. La historia de Ruth revela un profundo nivel de sacrificio personal, un sacrificio que, aunque aparentemente humano, está alineado con el plan divino de redención. Ruth está, sin saberlo, iniciando una jornada que llevará a la restauración de la familia de Elimelech y contribuirá a la genealogía que culminará con el nacimiento del Mesías. La decisión de Ruth de seguir a Noemí es también una muestra de un cambio espiritual radical. Aunque Ruth es originaria de Moab, una nación que históricamente había estado en conflicto con Israel, su decisión refleja un compromiso con el Dios de Israel, un acto de fe en Él y en su soberanía. La fe de Ruth, que se traduce en obediencia y lealtad a Noemí, es un reflejo del llamado de Dios a las naciones. Ella abandona sus antiguos dioses y se une al pueblo de Israel, eligiendo un camino que la llevará a un encuentro con la providencia divina. Este acto de fe, de renunciar a su propio pueblo y a sus creencias anteriores, marca el principio de una transformación en la vida de Ruth. Al decir tu Dios será mi Dios, Ruth está haciendo una declaración profunda de compromiso espiritual. Ella elige seguir el camino del pueblo de Dios, comprometiéndose a vivir conforme a las leyes y los principios que guían a Israel. Es una transformación que refleja el poder de la fe genuina, la capacidad de hacer sacrificios por amor a Dios y a los demás, incluso cuando no hay garantías de éxito o bienestar inmediato. La decisión de Ruth de unirse al pueblo de Israel es, en muchos sentidos, un acto de obediencia al llamado divino. Ruth, al igual que muchas otras figuras bíblicas, comienza su viaje con un paso de fe que cambiará su vida para siempre. A lo largo de esta historia, Ruth no solo se convierte en una mujer que sigue a una suegra, sino que se transforma en una figura central dentro del plan redentor de Dios. El regreso de Noemí y Ruth a Belén marca un giro crucial en la historia de ambas mujeres. Este es el momento en el que Ruth, la moabita,
comienza a integrarse en una comunidad israelita que no necesariamente la recibe con los brazos abiertos. En este capítulo, exploramos el impacto de su llegada a Belén, la recepción de la comunidad y los desafíos que Ruth enfrenta al ser vista como una extranjera en una tierra que, aunque relacionada con su suegra, le es completamente ajena. Este regreso no solo es físico, sino también simbólico, representando el retorno de la esperanza, la fe y la redención a la vida de Noemí. Cuando Noemí y Ruth regresan a Belén después de años de ausencia, la ciudad se conmueve por su regreso. Belén, la ciudad natal de Noemí, que en tiempos antiguos era relativamente pequeña, se llena de murmullos al ver llegar a la viuda moabita acompañada de su nuera extranjera. El relato en Ruth 1, versículo 19 dice, «Y aconteció que, cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí?». La comunidad de Belén no puede evitar asombrarse al ver a Noemí de vuelta, pero también se sienten sorprendidos y, en muchos casos, desconcertados por la presencia de Ruth, una mujer moabita, una extranjera en medio de un pueblo que históricamente había tenido tensiones con los moabitas. El regreso de Noemí con Ruth no es solo una vuelta física a su tierra natal, sino un regreso a la comunidad israelita después de haber estado alejada de ella por años. Es importante comprender que Belén era una ciudad de una comunidad cerrada, donde las relaciones se basaban en lazos de familia y descendencia. La gente de Belén, al ver a Ruth, la veía no solo como una viuda, sino como una extranjera que no pertenecía a su pueblo. En este contexto, la llegada de Ruth representaba algo radicalmente nuevo, una moabita dispuesta a formar parte de la comunidad de Israel y, al mismo tiempo, una mujer que acompañaba a Noemí, una israelita que había regresado tras una serie de tragedias. A pesar de las tensiones culturales y sociales, la comunidad de Belén acoge a Ruth con cierto nivel de respeto. A lo largo de la historia, vemos que la comunidad israelita tenía una compleja relación con los extranjeros. Por un lado, se les veía con desconfianza debido a las antiguas enemistades, pero por otro, la ley de Moisés también ordenaba que se tratara bien al extranjero, recordando que los israelitas también fueron extranjeros en Egipto. Aunque algunos miembros de la comunidad pueden haber visto a Ruth como una amenaza o una intrusa, ella comienza a ganarse el respeto de algunos en la ciudad. En particular, su fidelidad a Noemí y su disposición para integrarse en el pueblo de Israel comienzan a influir positivamente en las percepciones de aquellos que la observan. A pesar de que Ruth es una forastera, las mujeres de Belén, que en ocasiones podrían haber desconfiado de su presencia, comienzan a notar su carácter y su dedicación a Noemí. La historia refleja cómo Ruth, a través de sus acciones, va ganándose poco a poco la aceptación de la comunidad. Esto destaca un principio fundamental: la redención no solo se alcanza a través de la intervención divina, sino también a través de la disposición de las personas a abrazar lo nuevo, lo extraño y lo diferente. Ruth no solo está buscando un lugar en una comunidad que la ve como una extraña, sino también formando vínculos profundos con aquellos que están dispuestos a aceptarla y a comprender su corazón fiel hacia Noemí. A pesar de la acogida inicial de la comunidad, Ruth sigue siendo vista por muchos como una extranjera, una mujer moabita, en una tierra israelita que no estaba acostumbrada a la presencia de personas de otras naciones, especialmente debido a las tensiones históricas entre Israel y Moab. En el libro de Ruth, vemos que aunque la ciudad de Belén se conmueve por el regreso de Noemí, el reconocimiento de Ruth como una forastera persiste.
La cultura israelita tenía normas estrictas sobre las relaciones con los extranjeros, y aunque la ley de Dios instaba a mostrar compasión y justicia, la aceptación plena de un extranjero requería tiempo y esfuerzo. Ruth es consciente de su condición como forastera, y esto la coloca en una situación vulnerable. A pesar de ello, su determinación por permanecer junto a Noemí y su disposición a abrazar la fe en el Dios de Israel la hacen sobresalir entre los demás. Su fe y su lealtad hacia Noemí no solo reflejan un vínculo familiar profundo, sino también un acto de obediencia al plan de Dios para ella. En medio de la marginación que podría haber experimentado, Ruth demuestra que la verdadera pertenencia no se basa en el origen, sino en el corazón dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Ruth sigue destacándose como un ejemplo de virtudes que no conocen fronteras étnicas o nacionales. Su historia demuestra que la lealtad, el sacrificio y la fe pueden transformar incluso las barreras culturales más rígidas. Aunque la comunidad de Belén inicialmente la ve como una extranjera, poco a poco, a través de su devoción y su fe, Ruth empieza a ser reconocida no solo por su lealtad hacia Noemí, sino también por su compromiso con el Dios de Israel. La historia de Ruth continúa desarrollándose de manera providencial cuando ella, viuda y extranjera, encuentra una oportunidad para sustentar a Noemí y a sí misma. La ley de la gleba, una práctica instituida en Israel, juega un papel clave en la supervivencia de Ruth y la restauración de la familia de Elimelec. A través de esta ley, Ruth encuentra el campo de Booz, un pariente cercano de Noemí, sin saber aún que este encuentro cambiará el curso de su vida y el destino de su familia. Esta unidad destaca cómo Dios, de manera sutil pero poderosa, usa las circunstancias cotidianas para cumplir su plan de redención. La ley de la gleba, que se encuentra en Levítico 19 versículos del 9 al 10 y en Deuteronomio 24, versículo del 19 al 22, dictaba que los agricultores israelitas debían dejar algunas espigas de grano en el campo para que los pobres, las viudas y los extranjeros pudieran recogerlas. Esta práctica tenía como objetivo proporcionar sustento a aquellos que no podían permitirse comprar su propia comida, asegurando así que nadie en la comunidad de Israel quedara completamente desamparado. La gleba no solo tenía una función económica, sino también una función social y espiritual, ya que representaba la responsabilidad del pueblo hacia los más vulnerables de la sociedad, como los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Para Ruth, esta ley representaba una de las pocas formas en las que podía sostenerse y, al mismo tiempo, cuidar de Noemí. A pesar de ser una mujer moabita y viuda, Ruth no se ve como una simple receptora de la generosidad ajena, sino que acepta con humildad y diligencia el trabajo de recoger espigas en los campos. Es importante resaltar que, a pesar de su estatus como extranjera y viuda, Ruth no espera que se le dé nada sin esfuerzo. Ella se muestra dispuesta a trabajar y a hacer lo que sea necesario para proveer para ella y Noemí. Esta actitud de humildad y laboriosidad refleja el carácter de Ruth, quien no se deja vencer por las circunstancias difíciles, sino que actúa con fe y perseverancia. El día que Ruth sale a recoger espigas en los campos, elige un campo sin saber que éste pertenece a Booz, un pariente cercano de Noemí. El libro de Ruth 2, versículo 3 dice, «Y salió y llegó, y estuvo espigando en el campo detrás de los segadores, y aconteció que aquel campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec». Este encuentro fortuito no es casualidad. A lo largo de toda la historia, vemos cómo las acciones de Ruth, guiadas por su fe y dedicación, la colocan en el camino de alguien que será clave en su redención y en la restauración de la familia de Elimelec.
La providencia divina es evidente en este encuentro, ya que Ruth no solo está en el campo correcto, sino que su trabajo diligente la pone en contacto con un hombre justo y bondadoso. Booz no es solo un pariente cercano de Elimelec, sino que también es un hombre piadoso, que sigue las leyes de Dios y se preocupa por los necesitados. La conexión entre Ruth y Booz no es meramente casual, es parte del plan divino que comienza a manifestarse en esta etapa de la historia. Cuando Ruth empieza a trabajar en el campo de Booz, él la observa y se interesa por ella. En Ruth 2, versículos del 8 al 9, Booz se acerca a Ruth y le ofrece protección y provisiones. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y estarás con mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y ve tras ellas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Este gesto de generosidad es significativo por varias razones. En primer lugar, Booz no solo le da permiso para espigar en su campo, sino que le ofrece protección. TaxAct knows filing taxes can be confusing, so we have live experts on hand who can help answer any questions you may have. Questions like, can I claim my SUV as my home office if I answer work emails in my car? If I adopted 12 dogs this year, can I list them as dependents? And, am I doing this right or am I doing this very, very wrong? Our experts have the answers to those questions and many others. TaxAct. Let's get them over with. Acción contra los hombres que podrían haberla maltratado, dado que Ruth era una mujer extranjera y vulnerable. Booz también le asegura que tendrá suficiente grano para ella y para Noemí, lo cual es un acto de bondad y una muestra de justicia social, ya que él sigue la ley de la gleba. Ruth, sorprendida por la generosidad de Booz, se inclina ante él y le expresa su gratitud. Ella reconoce que no tiene derecho a recibir tal trato, ya que es una extranjera, y le agradece por su bondad. En Ruth 2, versículo 10, Ruth dice, «¿Por qué he hallado gracia delante de tus ojos, para que me reconozcas, siendo yo una extranjera?» Esta actitud humilde de Ruth resalta su carácter y la muestra como una mujer de gran virtud, cuya humildad y gratitud la hacen aún más merecedora de las bendiciones que recibirá a lo largo de la historia. El encuentro entre Ruth y Booz no solo es el inicio de una relación que llevará a la redención de la familia de Elimelec, sino también el primer paso en el cumplimiento del plan divino. La bondad de Booz hacia Ruth es un reflejo del amor y la misericordia de Dios, quien guía a Ruth y Noemí hacia un futuro de esperanza y restauración, utilizando a Booz como su instrumento. A través de este encuentro, Ruth comienza a experimentar un cambio de destino que la llevará a un lugar de honra en la genealogía de Israel. En esta unidad, la historia de Ruth y Noemí da un giro estratégico cuando Noemí, reconociendo la bondad de Booz hacia Ruth, elabora un plan audaz y sabio para asegurar la redención de la familia de Elimelec. Este plan no solo está basado en las leyes de la cultura israelita, sino que también refleja la confianza de Noemí en la soberanía de Dios. A través de este plan, se dan pasos decisivos que no solo llevarán a la restauración de la familia de Elimelec, sino también a la inclusión de Ruth en la línea de los antepasados del rey David, lo que, a su vez, forma parte del gran plan divino para la humanidad. Después de la generosidad que Ruth experimentó en el campo de Booz, Noemí se da cuenta de que Booz es el pariente más cercano de Elimelec con el derecho de redimir a la familia mediante el levirato. Noemí, viendo que el momento de la redención ha llegado, decide elaborar un plan para que Ruth se acerque a Booz y le pida que la redima, cumpliendo con la ley del levirato. Este plan de Noemí es estratégico y audaz, pero está guiado por la sabiduría y el entendimiento profundo de la cultura y la ley israelita.
Noemí sabe que la salvación de su familia depende de esta acción y está dispuesta a arriesgar todo por el bienestar de Ruth y por la restauración de su hogar. En Ruth 3, versículos del 1 al 2, Noemí instruye a Ruth: mi hija, ¿no he de buscar para ti un hogar donde te vaya bien? Y ahora, ¿no es Booz nuestro pariente, con cuya criadas has estado? He aquí, él tiene hoy la trilla de la cebada en la era. Noemí le indica a Ruth que vaya a Booz en la noche, cuando él se acueste después de haber trabajado en la trilla, y le pida que la redima, siguiendo los protocolos de la ley del levirato. El acto que Noemí sugiere es un paso decisivo en el proceso de redención, pero también una acción que puede parecer arriesgada desde el punto de vista cultural y social. El consejo de Noemí requiere una audacia extraordinaria por parte de Ruth, quien debe acercarse a Booz en un momento íntimo, mientras él está descansando tras su arduo trabajo. La acción de Ruth, que consiste en acostarse a los pies de Booz mientras él duerme, simboliza su sumisión y su disposición para recibir la protección y la responsabilidad que Booz, como redentor familiar, podría ofrecerle. Esta acción refleja no solo una obediencia total a la instrucción de Noemí, sino también una profunda confianza en que este acto será el vehículo para restaurar la familia de Elimelech. En Ruth 3, versículos del 7 al 9, vemos cómo Ruth sigue las instrucciones de Noemí al pie de la letra, y cuando él se hubo acostado, vio el lugar donde estaba acostado, y se acercó sigilosamente, y descubrió su pie y se acostó allí. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se inclinó hacia atrás, y he aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Y él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, porque tú tienes derecho de redención. Esta frase de Ruth, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, es una solicitud directa para que Booz actúe como el redentor de la familia de Elimelech, cumpliendo con la ley del levirato. Esta audaz acción de Ruth no es solo un acto de obediencia, sino también un acto de fe. Ruth cree que Dios está guiando sus pasos y que a través de esta acción de sumisión, Booz cumplirá con su responsabilidad de redimirla, no solo en un sentido legal, sino también en un sentido espiritual y familiar. Al realizar este acto, Ruth no solo le pide a Booz que la redima según la ley, sino que también le da la oportunidad de actuar como un hombre piadoso y responsable dentro de la comunidad de Israel. La reacción de Booz ante la solicitud de Ruth es clave para el desarrollo de la historia. Booz, sorprendido pero respetuoso, responde con generosidad y dignidad, demostrando su carácter justo y honorable. En Ruth 3, versículos del 10 al 13, Booz le responde a Ruth: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho un bien último más grande que el primero, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Booz reconoce la virtud de Ruth, no solo porque está buscando cumplir con la ley del levirato, sino también porque ha mostrado una fidelidad y un carácter que van más allá de lo esperado. Booz respeta profundamente el sacrificio y la lealtad de Ruth, y se muestra dispuesto a cumplir con su deber. Sin embargo, Booz también señala que existe otro pariente más cercano que tiene el derecho de redimir primero a Ruth. Esta revelación agrega una capa de tensión a la historia, ya que ahora Ruth debe esperar el resultado de una transacción legal que podría complicar sus esperanzas de redención. Booz, al mostrar respeto por la ley y la justicia, no solo está honrando el proceso legal del levirato, sino que también está mostrando su respeto por Ruth y su decisión de seguir la voluntad de Dios. En este momento, Booz actúa como el protector y redentor que Ruth necesita,
pero también como un hombre íntegro que no actuará precipitadamente, sino que esperará la oportunidad adecuada para hacer lo correcto. La redención de Ruth se acerca a su culminación en esta unidad, cuando Booz, después de escuchar la solicitud de Ruth y reconocer su virtud, toma los pasos legales necesarios para cumplir con el derecho de redención. El proceso de redención no es solo un acto de justicia, sino también un acto de gracia, que refleja la misericordia de Dios para con aquellos que se acercan a Él con fe. A través de este procedimiento legal, Ruth no solo será restaurada en términos familiares y sociales, sino que también se cumple el plan divino de asegurar la continuidad de la línea de Elimelec, que culminará en el nacimiento de David y más tarde en el nacimiento de Jesús, el Mesías. La ley del Kinsman Redeemer o Redentor familiar, que se encuentra en Deuteronomio 25, versículos del 5 al 10, es un principio crucial en la cultura israelita. Esta ley dictaba que, si un hombre moría sin dejar descendencia, el pariente más cercano tenía el derecho y el deber de casarse con la viuda para asegurar que el nombre y la herencia del difunto continuaran. Este proceso no solo era un derecho legal, sino también una responsabilidad moral y espiritual. A través de este acto de redención, no solo se mantenía la propiedad dentro de la familia, sino que también se preservaba la línea del pueblo de Israel, que estaba bajo la promesa de Dios. En el caso de Ruth, la ley del levirato tenía un propósito especial: redimir la familia de Elimelec. Booz, siendo pariente cercano, es el candidato ideal para cumplir con esta ley, pero hay un pariente más cercano que tiene primero el derecho de redimir a Ruth. Este detalle añade una capa de tensión al relato, ya que Ruth y Noemí no pueden estar seguras de que la redención se llevará a cabo hasta que Booz resuelva la situación con el pariente más cercano. El procedimiento legal de redención requiere que Booz se enfrente al pariente más cercano, quien, según la ley, tiene el derecho de redimir a Ruth antes que él. En Ruth 4, versículos del 1 al 4, Booz se dirige a la puerta de la ciudad, un lugar donde se llevaban a cabo las transacciones legales, y llama al pariente más cercano para discutir el asunto. En una reunión formal, Booz le ofrece la oportunidad de redimir la propiedad de Elimelec y tomar a Ruth como esposa para preservar la línea familiar. El pariente más cercano, al principio, parece dispuesto a comprar la tierra de Elimelec, pero cuando Booz le menciona que, como parte de la transacción, también debe casarse con Ruth, el pariente retrocede. Al darse cuenta de las implicaciones de esta responsabilidad, que incluye la preservación del linaje de Elimelec, él decide renunciar a su derecho de redención. En Ruth 4, versículo 6, el pariente más cercano dice: «No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, a mí no me corresponde redimir». Este acto de renuncia por parte del pariente más cercano no solo libera a Ruth, sino que también demuestra la providencia divina en acción. Dios había preparado este momento para que Booz pudiera redimir a Ruth, cumpliendo así con el derecho del levirato y restaurando a la familia de Elimelec. La renuncia del pariente más cercano es esencial para que el plan divino se cumpla, y aunque en apariencia este hombre pierde la oportunidad de redimir a Ruth, lo que realmente ocurre es que el plan de Dios para la redención de Ruth y Noemí se acerca a su cumplimiento. Una vez que el pariente más cercano renuncia a su derecho, Booz, como redentor familiar, asume la responsabilidad de redimir a Ruth. En Ruth 4, versículos del 9 al 10, Booz anuncia ante los ancianos y los líderes de la ciudad: «Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Quilión y Malón, de la mano de Noemí. También he adquirido por esposa a Ruth, la moabita,
mujer de Malón, para redimir el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del difunto no sea quitado de entre sus hermanos ni de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Este acto de redención tiene una importancia simbólica y legal. Al adquirir la propiedad de Elimelec y casarse con Ruth, Booz no solo está asegurando la continuidad del linaje de Elimelec, sino también restaurando la posición de Noemí en la comunidad. Booz se convierte en el protector de Ruth, pero también en el restaurador de la familia de Elimelec, cumpliendo con la ley de Dios y con el llamado a la justicia. Este acto de redención, aunque basado en una ley civil, tiene profundas implicaciones espirituales y teológicas, ya que demuestra cómo la fidelidad a las leyes de Dios puede traer restauración y redención a aquellos que se acercan a Él con humildad y fe. Booz, al redimir a Ruth, muestra su integridad y su disposición a hacer lo correcto, incluso cuando eso implica asumir una responsabilidad significativa. La respuesta de Ruth y la obediencia a las instrucciones de Noemí reflejan un compromiso mutuo con la voluntad de Dios, y a través de este acto de redención, el destino de Ruth y Noemí cambia para siempre. La culminación de la redención de Ruth y Noemí llega con el nacimiento de Obed, un hijo que no solo traerá alegría y restauración a las vidas de las dos mujeres, sino que también jugará un papel crucial en la historia de Israel. Obed no es solo un niño más, es el eslabón de una cadena que conecta a la familia de Elimelec con la promesa divina de un rey, David, cuya descendencia culminará en el nacimiento de Jesús, el Mesías. Esta unidad resalta el impacto transformador de la fe, la obediencia y la redención en la vida de Ruth, Noemí y la comunidad de Belén. El nacimiento de Obed es un hito significativo, no solo para Ruth y Noemí, sino para toda la nación de Israel. Después de que Booz redime a Ruth y la toma como su esposa, every rep starts the same. Your limits are real, but so is your potential. New unrestricted power training gear from Lululemon, built with our most powerful fabric. Every push is supported, so you can drive through the hardest presses. Every squat and lift, unrestricted, flexing and stretching for max range of motion. In the gym, you don't know what you're truly capable of, yet. Get into unrestricted power and find out. Now online at Lululemon.com. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, Skycoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Bad advice? You talking to me? Kayak. Got that right. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Dios les concede la bendición de un hijo, Obed, quien será la restauración de la familia de Elimelec. En Ruth 4, versículo 13 se dice, así que Booz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y cuando se unió a ella, Jehová le dio que concibiera, y dio a luz un hijo. Este acto de bendición no solo restaura la línea de Elimelec, sino que también marca un nuevo comienzo para Ruth y Noemí. La historia de Ruth, que comenzó con el dolor y la desesperación de la viudez, ahora se convierte en una historia de restauración y esperanza. El nacimiento de Obed es la respuesta divina a las oraciones y sacrificios de Ruth y Noemí. A través de este niño, Dios demuestra que, a pesar de la tragedia y la pérdida, hay un propósito divino en cada circunstancia. La vida de Ruth y Noemí,
que parecía estar marcada por la desolación, se transforma en un testimonio de cómo Dios usa incluso las circunstancias más dolorosas para cumplir su plan de redención. Obed, aunque es solo un bebé, es el comienzo de una nueva era para la familia de Elimelec y una señal de la fidelidad de Dios a sus promesas. Para Noemí, el nacimiento de Obed representa la restauración no solo de su familia, sino también de su dignidad y esperanza. Al principio de la historia, Noemí se siente amarga por las pérdidas que ha sufrido y, al regresar a Belén, pide ser llamada Mara, que significa amarga. En Ruth 1, versículo 20, ella dice: «No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque grande amargura me ha hecho el Todopoderoso». La muerte de su esposo y sus hijos la había dejado en una posición vulnerable, pero el nacimiento de Obed cambia todo eso. La vida de Noemí, que parecía perdida, ahora encuentra una nueva dirección y un propósito. El nieto que ha recibido no solo representa la restauración de su familia, sino también el cumplimiento de las promesas de Dios. En Ruth 4, versículos del 14 al 15, la comunidad de Belén reconoce la bendición que ha llegado a la vida de Noemí, y las mujeres dijeron a Noemí: «Bendito sea Jehová, que hizo que no te faltara este día pariente, y que su nombre sea famoso en Israel. Y él será tu restaurador de vida, y el que sustente tu vejez, porque tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es mejor para ti que 7 hijos». Estas palabras reflejan no solo la restauración de la familia de Elimelec, sino también el profundo amor y respeto que Ruth ha ganado en la comunidad de Belén. La mujer que al principio fue vista como una extranjera y una viuda vulnerable ahora es honrada como la madre de Obed, el abuelo de David. Este momento de restauración también simboliza la obra de redención que Dios realiza en nuestras vidas. Noemí, al igual que muchos de nosotros, experimentó el sufrimiento y la desesperación, pero a través de la obediencia y la fe, encontró restauración en las promesas de Dios. Dios no solo restauró su familia, sino también su esperanza y su futuro. La comunidad de Belén juega un papel crucial en la historia de Ruth y Noemí, y su bendición sobre el nacimiento de Obed subraya la importancia de la restauración no solo en un nivel personal, sino también comunitario. En Ruth 4, versículos del 14 al 15, las mujeres de la ciudad reconocen que el nacimiento de Obed es una bendición de Dios y lo celebran como una señal de redención para Noemí. Estas mujeres, que antes habían visto a Noemí regresar triste y amargada, ahora la ven restaurada, rodeada por el amor de Ruth y la bendición divina que recae sobre su familia. La comunidad de Belén también reconoce que Ruth, la moabita, ha desempeñado un papel fundamental en la restauración de la familia de Elimelec. Aunque Ruth era una extranjera, su fe, sacrificio y lealtad hacia Noemí la han convertido en una figura clave en la historia de redención de Israel. Las mujeres de Belén, al bendecir a Ruth y a Booz, reconocen la providencia divina en su historia, y entienden que este niño, Obed, no solo será una bendición para la familia de Elimelec, sino para toda la nación de Israel. La bendición de la comunidad también destaca la importancia de la unidad en el pueblo de Dios. En un mundo donde el sufrimiento individual a menudo lleva a la división, la restauración de Noemí y la aceptación de Ruth por parte de la comunidad reflejan el poder de la fe compartida y el amor comunitario. La redención de una familia no es solo un evento aislado, sino que afecta a toda la comunidad, uniendo a todos en la celebración de lo que Dios ha hecho. La historia de Ruth y Noemí no solo es una narrativa de redención familiar y restauración social, sino también una poderosa alegoría de la redención espiritual. A través de la figura de Ruth,
vemos cómo Dios, en su infinita misericordia, ofrece no solo restauración física y emocional, sino también un camino hacia la salvación. Esta unidad explora cómo la lealtad y el sacrificio de Ruth, junto con su fe en el Dios de Israel, reflejan el viaje hacia la redención espiritual que todos los creyentes deben emprender. Ruth, una mujer moabita, es un ejemplo excepcional de fe, no solo por su lealtad a Noemí, sino también por su disposición a abandonar sus dioses paganos y abrazar al Dios de Israel. Aunque provenía de una nación que históricamente estaba en conflicto con Israel, Ruth decidió seguir a Noemí no solo porque la amaba, sino porque había encontrado una nueva esperanza en el Dios de Israel. Su fe no es superficial, es un compromiso profundo que la lleva a renunciar a su tierra, a su familia y a sus antiguos dioses. Al hacerlo, Ruth se convierte en un modelo de conversión y fidelidad, mostrando que la redención espiritual no tiene fronteras. El acto de Ruth de decir «Tu Dios será mi Dios» es una declaración radical de fe. A través de este acto de entrega, Ruth no solo se convierte en parte de la familia de Noemí, sino también en parte del pueblo de Dios. Este compromiso espiritual es un paralelo claro con la forma en que Dios llama a todos los gentiles, aquellos fuera de Israel, a ser parte de su pueblo. Así como Ruth fue aceptada y redimida en Israel, los creyentes de todas las naciones son invitados a ser redimidos por medio de Jesucristo, el Redentor definitivo. La lealtad de Ruth hacia Noemí va más allá de la mera relación familiar. Es un reflejo de la lealtad de los creyentes hacia Dios. Al comprometerse a seguir a Noemí, Ruth está tomando una decisión que la coloca en una senda de redención, aunque no sabe completamente lo que el futuro le depara. Este acto de lealtad es una representación de la fe obediente que los cristianos deben tener al seguir el camino de Dios, aunque el destino no siempre sea claro y las dificultades sean grandes. La redención de Ruth se convierte en una metáfora de la redención espiritual que Dios ofrece a todos los que le siguen. Al igual que Ruth, cada creyente debe estar dispuesto a abandonar su pasado, sus propios planes y su pecado para seguir el camino de Dios que lleva a la restauración. El sacrificio de Ruth al seguir a Noemí es similar al sacrificio que los cristianos hacen al seguir a Cristo, renunciar a todo por amor a Dios y por la esperanza de una redención eterna. La historia de Ruth muestra que la redención no es un proceso arbitrario, sino un acto deliberado y guiado por la mano de Dios. Aunque en sus momentos de sufrimiento, Ruth y Noemí no entendían completamente el plan de Dios, su obediencia y fe prepararon el camino para la restauración y la bendición que seguirían. De la misma manera, la redención espiritual que Dios ofrece no siempre es comprendida en su totalidad de inmediato, pero cada paso de fe que damos nos acerca más al cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. A través de la historia de Ruth, vemos cómo Dios usa las circunstancias difíciles, las decisiones obedientes y los sacrificios personales para llevar a cabo su plan de salvación. Así como Ruth, que aparentemente era una extranjera sin esperanza, fue redimida y restaurada en su familia y en el pueblo de Israel, así también los creyentes son redimidos y restaurados a través de la obra redentora de Jesucristo. Esta restauración no es solo física, sino espiritual, ya que a través de Cristo, los creyentes son reconciliados con Dios y se convierten en miembros de su familia eterna. Ruth, al elegir seguir el camino de la redención que Dios le había trazado, fue un instrumento en la genealogía del rey David, y a través de esta línea, la redención de la humanidad se hizo posible en Jesucristo. La redención de Ruth es un símbolo de cómo el amor y la fidelidad hacia Dios pueden tener repercusiones eternas, no solo en la vida de una persona, sino en toda la historia de la humanidad.
El impacto de Ruth va más allá de la restauración de la familia de Elimelech. Su fidelidad y lealtad, su sacrificio y obediencia, la colocan como una figura clave en la genealogía de Israel. Ruth era una mujer moabita, extranjera y viuda. Su historia demuestra que el plan divino de redención no tiene barreras. A través de Ruth, se cumple una de las promesas más significativas de la Biblia, que los gentiles también serían alcanzados por la gracia de Dios. En esta unidad, exploramos cómo la vida y la fe de Ruth no solo transforman su propio destino, sino que también tienen un impacto eterno en la historia de Israel y en el plan divino de salvación. Ruth, una mujer moabita, se convierte en un pilar en la genealogía del rey David. En Ruth 4, versículos del 17 al 22, la comunidad de Belén reconoce a Obed como el restaurador de la vida para Noemí, y el texto bíblico nos muestra cómo Obed se convierte en el padre de Isaí, quien, a su vez, es el padre de David. Ruth, al casarse con Booz y dar a luz a Obed, asegura no solo la restauración de la familia de Elimelech, sino también el comienzo de la línea de David, de la cual descenderá el Mesías, Jesús. Este detalle revela la profundidad del propósito divino detrás de la vida de Ruth. Aunque ella era extranjera, su fidelidad y su fe la colocan en el corazón del plan redentor de Dios para Israel. La descendencia de Ruth se convierte en la genealogía que llevará a Jesús, el Salvador del mundo. Esto no solo resalta la importancia de la familia en la narrativa bíblica, sino también cómo, a través de las decisiones de una sola persona, Dios puede cambiar el curso de la historia. La historia de Ruth es un recordatorio de que, en el reino de Dios, no hay lugar para la discriminación basada en la raza o el linaje. Ruth, una extranjera, se convierte en la bisabuela de David y, a través de esta línea, se cumple la promesa de que en Israel nacería el Mesías. La fe y obediencia de Ruth cambian no solo su vida, sino que impactan la historia de toda la humanidad. El legado de Ruth es un testimonio de que el plan de Dios para la redención se extiende más allá de cualquier límite humano y alcanza a todos aquellos que se acercan a Él con fe. La inclusión de Ruth en la historia de Israel también subraya un tema central de la Biblia, la apertura de Dios para recibir a los gentiles. A lo largo de la historia de Israel, los gentiles a menudo eran vistos como enemigos o como aquellos que estaban fuera del pacto de Dios. Sin embargo, la inclusión de Ruth en la genealogía de David y, por ende, en la línea del Mesías, demuestra que Dios extiende su gracia a todas las naciones. La historia de Ruth es una de inclusión divina, donde una mujer extranjera, a través de su fe y obediencia, es incorporada al pueblo de Israel y se convierte en una parte esencial del plan de salvación de Dios. Ruth es un ejemplo de cómo, a través de la fidelidad de una persona, el pueblo de Dios puede ser enriquecido y fortalecido. Su historia desafía las normas de su tiempo y muestra cómo Dios no solo elige a los israelitas, sino que también invita a los gentiles a formar parte de su pueblo. Esta historia es relevante no solo para los israelitas de la época, sino para todos los creyentes a lo largo de la historia, ya que subraya la verdad de que todos los que buscan a Dios con un corazón sincero son aceptados en su familia. Obed, el hijo de Ruth y Booz, juega un papel clave en la genealogía de Israel. Aunque Obed no es el protagonista de la historia, su existencia y su descendencia son fundamentales para la continuidad del pueblo de Israel. Obed es el padre de Isaí, y Isaí es el padre de David, el rey ungido por Dios que lideró a Israel en una época clave de su historia. A través de Obed,
Ruth y Booz no solo aseguran la restauración de su propia familia, sino que también juegan un papel crucial en la línea real de Israel. El nacimiento de Obed es también un recordatorio de cómo Dios puede usar incluso a las personas más improbables para cumplir su propósito divino. Aunque Ruth era una mujer extranjera y viuda, su obediencia a Dios y su fe en sus promesas trajeron consigo la bendición de una descendencia que cambiaría el destino de Israel. A través de la fe de Ruth, una nación entera es restaurada, y la genealogía que surge de ella prepara el camino para el nacimiento de Jesús, el Salvador de la humanidad. La historia de Ruth y Noemí no es solo un relato de lealtad y redención personal, es una narrativa profunda que revela cómo Dios obra en los momentos más oscuros de la vida para cumplir sus planes divinos. A través de las decisiones y acciones de Ruth y Noemí, podemos ver claramente la soberanía de Protein is now at Starbucks, and it's never tasted so good. You can add Protein Cold Foam to your favorite drink or try one of our new Protein Lattes or Matcha. Try it today at Starbucks. Dios, quien utiliza incluso el sufrimiento y la adversidad para cumplir sus propósitos más grandes. Esta unidad explora cómo la historia de estas dos mujeres, aparentemente insignificantes en la historia de Israel, juega un papel crucial en la redención del pueblo de Dios y en la preparación del camino para el Mesías. La historia de Ruth y Noemí está impregnada de la soberanía de Dios, que guía sus pasos incluso en medio de las circunstancias más dolorosas. La muerte de Elimelech, la tragedia de Noemí y la viudez de Ruth parecían ser eventos de gran sufrimiento, pero a través de estos momentos, Dios estaba preparando el camino para la restauración de la familia de Elimelech y, por medio de esta familia, el cumplimiento de la promesa hecha a Israel. En cada paso de la historia, desde la decisión de Elimelech de abandonar Belén hasta el encuentro providencial de Ruth con Booz, podemos ver cómo Dios orquesta cada detalle para cumplir su plan de redención. El hecho de que Ruth, una mujer moabita, se haya convertido en parte integral de la genealogía de David es un claro ejemplo de cómo Dios utiliza a personas de todas las naciones para cumplir su propósito. Aunque Ruth era extranjera, su fe y obediencia la hicieron parte del pueblo de Israel y la colocaron en el linaje de David, un rey que será antepasado del Mesías. Esta historia demuestra que, aunque los seres humanos no siempre pueden ver el propósito detrás de sus sufrimientos, Dios tiene un plan más grande y más glorioso que se está desarrollando en todo momento. La redención de Ruth y Noemí no es solo para ellas, sino para toda la nación de Israel y, eventualmente, para el mundo entero a través de Jesucristo. Uno de los aspectos más profundos de la historia de Ruth y Noemí es cómo Dios usa el sufrimiento humano para cumplir su plan divino. Noemí, después de perder a su esposo y a sus hijos, experimentó un dolor profundo y abrumador, lo que la llevó a renunciar a la esperanza y pedir que la llamaran Mara, que significa amarga. Sin embargo, lo que Noemí no sabía era que, a través de su sufrimiento, Dios estaba preparando un camino de restauración no solo para ella, sino para toda su familia y la nación de Israel. Dios no solo usó el sufrimiento de Noemí, sino también el sacrificio de Ruth, la extranjera que se dedicó a cuidar de su suegra y que se comprometió a seguir a un pueblo y a un Dios que no conocía. La lealtad de Ruth, a pesar de su propio dolor y pérdida, se convierte en un medio a través del cual Dios trae bendición a su vida, a la de Noemí y a todo Israel. La historia de Ruth y Noemí nos recuerda que el sufrimiento no es en vano. Incluso cuando las circunstancias parecen oscuras, Dios tiene el control y su propósito divino se lleva a cabo. Esta enseñanza es crucial para los creyentes hoy, pues, al igual que Ruth y Noemí,
muchas veces enfrentamos dificultades que no entendemos completamente. Sin embargo, la historia de estas mujeres nos muestra que Dios usa cada situación para llevar a cabo su redentor propósito. El sufrimiento no tiene la última palabra, Dios tiene la última palabra, y su plan de redención es siempre más grande que cualquier dolor temporal. La redención de Ruth y Noemí no solo es un acto personal, sino que también tiene implicaciones colectivas para la nación de Israel. Al restaurar a la familia de Elimelech, Dios no solo está devolviendo a Noemí y Ruth a una posición de seguridad y honor, sino que también está asegurando que la línea de David, de la cual surgirá el Mesías, se mantenga intacta. Este acto de redención es un recordatorio de cómo las decisiones individuales y la fidelidad a Dios pueden tener un impacto más allá de nuestra comprensión. A lo largo de la historia, vemos que la redención de una persona no solo es para su beneficio individual, sino que tiene un alcance mucho más grande. En el caso de Ruth, su redención y la restauración de la familia de Elimelech no solo afectaron a las mujeres involucradas, sino que tuvieron un impacto eterno en la historia de la salvación. A través de Ruth, la línea de David continúa, y a través de David, se cumple la promesa de un Redentor, Jesucristo, quien ofrece redención a toda la humanidad. Al igual que en la vida de Ruth y Noemí, cada acto de fe y obediencia, aunque parezca pequeño o insignificante, tiene un impacto eterno. La redención personal de Ruth se convierte en la puerta para la redención colectiva de Israel y, por ende, para el mundo entero. A través de la fidelidad de una mujer extranjera, Dios prepara el camino para la salvación de todas las naciones. La historia de Ruth, aunque es una narrativa de redención personal y restauración familiar, también está llena de lecciones espirituales que pueden ser aplicadas a la vida de cualquier creyente. Las decisiones de Ruth, su obediencia a Noemí, su fe en el Dios de Israel y su disposición para sacrificarlo todo por amor a su suegra y por seguir el camino de la redención, nos enseñan principios espirituales profundos que hablan de la lealtad, la obediencia y la confianza en la providencia divina. Esta unidad explora 3 lecciones clave que surgen de la vida de Ruth, que son fundamentales para la vida cristiana. Una de las lecciones más poderosas de la historia de Ruth es la importancia de la lealtad, tanto en nuestras relaciones personales como en nuestra relación con Dios. Ruth demuestra una lealtad inquebrantable hacia Noemí, su suegra, incluso cuando las circunstancias parecían no ofrecer esperanza. Su lealtad va más allá de los lazos familiares, es una lealtad que refleja un compromiso profundo, a una costa de su propia comodidad y seguridad. La lealtad de Ruth hacia Noemí no se limita a las palabras, sino que se muestra a través de sus acciones. Ella deja su tierra natal, su familia, sus dioses y su país para acompañar a Noemí, una mujer que estaba marcada por la tragedia y la pérdida. Ruth no solo estaba siendo leal a su suegra, sino también al Dios de Israel, al hacer suyas las promesas y la fe del pueblo de Dios. Su lealtad es un acto de fe, y en este sentido, Ruth se convierte en un modelo para todos los creyentes, quienes también están llamados a ser leales a Dios, incluso cuando no entendemos completamente el plan divino para nuestras vidas. La lealtad no es solo un valor social o humano, sino un principio espiritual clave que refleja la obediencia y el compromiso con Dios. Jesús mismo nos enseña sobre la importancia de la lealtad cuando dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La historia de Ruth nos muestra que la lealtad es una característica fundamental de los verdaderos seguidores de Dios, quienes están dispuestos a seguirlo con todo su corazón, sin importar las circunstancias.
La vida de Ruth también nos enseña sobre el coraje necesario para seguir la voluntad de Dios, incluso cuando la obediencia implica sacrificio. Ruth, al igual que Abraham, no sabía completamente a dónde la llevaría su obediencia, pero dio un paso de fe, confiando en que Dios tenía un plan para ella. Cuando Ruth decidió seguir a Noemí, sabía que su vida sería diferente, que enfrentaría dificultades como extranjera y viuda, pero eligió seguir el camino de la redención que se le presentaba. De igual manera, los creyentes a menudo se enfrentan a decisiones que requieren coraje y fe. Obedecer a Dios no siempre es fácil y muchas veces nos enfrenta a situaciones incómodas o a sacrificios personales. Sin embargo, la historia de Ruth nos recuerda que, al seguir la voluntad de Dios, estamos participando en su plan eterno y que Él proveerá para nuestras necesidades. Aunque el camino puede ser incierto, la fidelidad de Ruth demuestra que Dios honra a aquellos que están dispuestos a seguirlo, sin importar los sacrificios que esto implique. Al igual que Ruth, el cristiano está llamado a tomar decisiones valientes y a seguir el camino de la obediencia a Dios, incluso cuando el futuro no está completamente claro. A veces, la voluntad de Dios nos lleva a lugares desconocidos, pero como Ruth, debemos confiar en que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Una de las lecciones más profundas de la historia de Ruth es que la redención es un proceso. La redención de Ruth no ocurrió de inmediato, sino que fue el resultado de un viaje de fe, sacrificio, obediencia y acción. Desde el momento en que Ruth decidió seguir a Noemí, hasta su encuentro con Booz y su eventual matrimonio con él, la historia de Ruth nos muestra que la redención es un proceso gradual, que a menudo implica tiempo y paciencia. La redención espiritual en la vida del creyente también es un proceso. La salvación en Cristo es un regalo gratuito, pero el camino hacia la madurez espiritual y la restauración completa de nuestra vida en Cristo es un proceso continuo que involucra crecimiento, obediencia y fe. La historia de Ruth es un recordatorio de que la restauración completa no siempre es instantánea, sino que es el resultado de un caminar constante con Dios, confiando en su fidelidad y obedeciendo sus mandamientos. A lo largo de la vida cristiana, los creyentes experimentan diferentes etapas de redención, la salvación inicial, el proceso de santificación y la esperanza de la glorificación. Al igual que Ruth pasó por un proceso de redención que involucró pruebas, decisiones difíciles y sacrificios, los cristianos también deben atravesar un proceso continuo de transformación, en el que Dios usa las circunstancias de la vida para conformarnos a la imagen de su Hijo. La historia de Ruth y Booz no solo es una narrativa de redención personal, sino también un reflejo profundo del amor de Dios y su justicia. En Booz vemos la encarnación de un amor desinteresado, una justicia que no solo cumple con las leyes, sino que también ofrece gracia y misericordia. A través de su trato con Ruth, Booz demuestra cómo el amor y la justicia divina se entrelazan de manera perfecta, ofreciendo un modelo de lo que significa actuar con integridad, compasión y obediencia a los principios de Dios. Esta unidad explora cómo Booz, como redentor de Ruth, refleja las cualidades divinas de amor y justicia, y cómo estos atributos deben ser reflejados por los creyentes en sus propias vidas. Booz es un hombre piadoso, pero también es un hombre de gran amor y compasión. Cuando conoce a Ruth en el campo, no solo la ve como una mujer extranjera que necesita ayuda, sino que la trata con un amor genuino y respetuoso. En Ruth 2, versículos del 8 al 9, Booz le habla a Ruth con amabilidad y protección: «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y estarás con mis criadas, mira bien el campo que siguen, y ve tras ellas,
porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Este amor de Booz no es solo una simpatía pasajera, sino un amor que se demuestra en acciones concretas, al darle seguridad, sustento y respeto. Este amor que Booz tiene por Ruth refleja el amor de Dios hacia su pueblo. A través de su amor hacia Ruth, Booz actúa como un protector, un proveedor y un redentor, cualidades que Dios también demuestra hacia nosotros. Como cristianos, estamos llamados a reflejar este tipo de amor, un amor que no solo se ve en palabras, sino en acciones que cuidan, protegen y brindan esperanza a aquellos que están en necesidad. Booz no ve a Ruth como una mujer vulnerable o como alguien de una nación diferente, sino como una persona digna de amor y respeto, lo que refleja la manera en que Dios nos ve a todos, independientemente de nuestra raza, origen o situación. El amor de Booz por Ruth no se limita a un afecto superficial, sino que se traduce en un acto de redención profundo. Al cumplir con la ley del levirato, Booz no solo está actuando conforme a la ley, sino también mostrando un amor sacrificial y generoso al redimir a la familia de Elimelech. En Ruth 4, versículos del 9 al 10, Booz se compromete a redimir a Ruth, asegurando que la línea de Elimelech no se extinga. Al hacerlo, no solo restaura la propiedad de Elimelech, sino también la dignidad de Noemí y la familia, y asegura el futuro de Ruth, quien ya había sido viuda y estaba en una situación vulnerable. Este acto de redención es una metáfora de lo que hace Dios por nosotros. A través del sacrificio de Jesucristo, Dios nos redime de la esclavitud del pecado y nos ofrece una restauración completa, no solo de nuestra dignidad, sino de nuestra relación con Él. Al igual que Booz, Jesús no solo cumplió con las leyes divinas, sino que actuó con compasión y generosidad, dándonos lo que no merecemos para restaurarnos y traer justicia y paz. La historia de Booz muestra cómo el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una acción que tiene el poder de transformar vidas. El acto de redención de Ruth por parte de Booz no es solo una cuestión legal, sino un acto profundamente espiritual que refleja la gracia y la justicia de Dios. En el contexto del pueblo de Israel, At IKEA, your dreams can come true. Well, maybe not the ones where you're being chased by a monster. We're talking about kitchen dreams. And there are IKEA products and solutions for all of them. Whether it's a whole new kitchen, a statement glassware set, or just new cutlery. If you got big dreams or small dreams in any size or budget, IKEA can help you bring them to life. Visit IKEA.us/dreamkitchen to learn more. Dream the possibility. Walmart Business is in the business of saving you time, money, and hassle. Whether your business started in a garage or is a garage, Walmart Business has the tools to help you get where you're going. Tools like free shipping, multi-user accounts, and just about any item your company needs. Even a double filtration cyclone dust collector. Yep, even that. Sweet. Walmart Business. It's the Walmart you love. Now for your business. Learn more at business.walmart.com. Terms apply. La ley del levirato no solo se trataba de preservar la herencia, sino también de asegurar que las personas fueran cuidadas y que las líneas familiares continuaran, garantizando que la bendición de Dios permaneciera sobre ellas. La historia de Ruth, a través de la redención de Booz, muestra cómo la justicia y la misericordia de Dios se combinan de manera perfecta. La redención de Ruth, realizada por un hombre justo y piadoso, se convierte en una prefiguración de la redención que todos los creyentes reciben a través de Cristo. Jesús, como nuestro Redentor, no solo cumple con la ley divina, sino que va más allá, ofreciendo su vida por nuestra salvación. Así como Ruth fue redimida por Booz, nosotros somos redimidos por Cristo, no solo para restaurar nuestra dignidad como seres humanos, sino para que podamos ser restaurados en nuestra relación con Dios, convirtiéndonos en herederos de la vida eterna.
El acto de redención de Booz también resalta un principio fundamental de la justicia divina: la ley debe ser cumplida, pero también debe ser aplicada con misericordia. Booz no ve a Ruth como alguien que simplemente tiene un derecho sobre él, sino como una mujer digna de ser redimida. En este acto, Booz muestra una justicia que no solo busca cumplir con los requisitos legales, sino que también se basa en la misericordia y la bondad. La justicia de Dios, como la de Booz, es perfecta. Dios es justo y cumple con todas sus promesas y leyes, pero también es misericordioso, extendiendo la gracia a aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. La misericordia no anula la justicia, sino que la complementa, como se ve en la historia de Ruth. Así, los creyentes son llamados a vivir de la misma manera, obedeciendo a Dios en justicia, pero también actuando con misericordia y compasión hacia los demás. La historia de Ruth es un poderoso recordatorio de que la familia juega un papel crucial en la redención y el plan divino. En la cultura israelita, la familia no solo representaba el núcleo de la vida social, sino que también era el medio a través del cual Dios obra para cumplir su propósito redentor. En esta unidad, exploramos cómo la relación entre Ruth y Noemí, el vínculo de Ruth con Booz y la restauración de la familia de Elimelech no solo afectan a las personas involucradas, sino que también son parte integral del cumplimiento del plan de Dios para Israel. A través de la historia de Ruth, aprendemos que Dios usa la familia como instrumento para cumplir su plan redentor y que la restauración familiar puede tener repercusiones espirituales y generacionales profundas. Desde el principio de la historia, la familia de Elimelech está en una situación desesperada. Noemí queda viuda y se enfrenta a la pérdida de sus hijos, dejándola con una profunda sensación de vacío y desesperanza. La familia de Elimelech estaba al borde de la extinción, pero Dios usó a Ruth, una mujer extranjera, para restaurar la línea familiar. La historia de Ruth demuestra cómo Dios se interesa profundamente por las familias y cómo las decisiones de una sola persona pueden cambiar el destino de toda una familia. El acto de redención llevado a cabo por Booz no solo restauró la propiedad de Elimelech, sino también su nombre y su linaje. A través del matrimonio de Ruth y Booz y el nacimiento de Obed, la familia de Elimelech fue restaurada y el plan divino de preservación del linaje de David continuó. La restauración de la familia de Elimelech no solo benefició a Noemí y a Ruth, sino que también marcó el comienzo de una línea que conduciría al rey David y, a través de él, al Mesías. Esta historia resalta que la familia, más allá de ser una unidad social, es también un instrumento clave a través del cual Dios cumple sus propósitos redentores. El vínculo entre Ruth y Noemí es uno de los aspectos más hermosos y significativos de la historia. Al principio, Ruth era una mujer extranjera, viuda, sin ninguna obligación legal de cuidar de su suegra. Sin embargo, su amor y lealtad hacia Noemí van más allá de las obligaciones sociales y culturales. En Ruth 1, versículo 16, Ruth le dice a Noemí: «Tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, moriré yo». Esta declaración de lealtad no solo muestra la profunda conexión entre ellas, sino también la disposición de Ruth a unirse a la familia de Israel y a ser parte del pueblo de Dios. A través de esta relación, vemos cómo la familia es un lugar de apoyo, sacrificio y amor incondicional. A pesar de los desafíos y las pérdidas, Ruth y Noemí se cuidaron mutuamente y se apoyaron en el camino hacia la restauración. La historia de su relación resalta la importancia de la unidad familiar y cómo, incluso en tiempos de dificultad, el amor y el compromiso pueden traer sanación y esperanza.
El amor de Ruth hacia Noemí es un reflejo del amor incondicional que Dios tiene por su pueblo, y su relación es un modelo de cómo los creyentes deben cuidarse y apoyarse mutuamente dentro de la familia de la fe. La restauración de Noemí y Ruth no solo es un acto personal, sino que también tiene un impacto colectivo, extendiéndose a la comunidad y al pueblo de Israel. La historia de Ruth muestra que la restauración de una familia puede tener repercusiones más allá de los individuos involucrados. Al restaurar la familia de Elimelec, Dios no solo honra a Noemí y Ruth, sino que también prepara el camino para la futura restauración de Israel a través del linaje de David. Este principio se aplica tanto a la familia biológica como a la familia espiritual. Dentro de la Iglesia, las familias son instrumentos a través de los cuales Dios trabaja para traer sanación, restauración y bendición. Cuando una familia se somete a la voluntad de Dios, esa restauración tiene un impacto más allá de sus miembros inmediatos. Al igual que la restauración de la familia de Elimelec y el linaje de David, la restauración de una familia en Cristo puede llevar a la transformación de toda una comunidad e incluso de generaciones venideras. A través de la redención de Ruth y Noemí, Dios no solo restaura a una familia, sino que también bendice a toda la nación de Israel. La historia de Ruth demuestra que la familia es un canal a través del cual las bendiciones de Dios pueden fluir, impactando generaciones futuras. La familia de Ruth, al ser restaurada y redimida, se convierte en un instrumento de bendición para todo Israel. A través de Obed, el nieto de Noemí, se establece una línea que finalmente llevará al rey David, quien es parte esencial de la genealogía de Jesús, el Salvador del mundo. De la misma manera, en la familia de Dios, los creyentes son llamados a ser canales de bendición para los demás. La restauración espiritual de una persona o familia no es solo para beneficio propio, sino para ser una bendición para otros y para las generaciones futuras. Así como la historia de Ruth marca el comienzo de la redención para todo Israel, la vida de un creyente restaurado en Cristo tiene el potencial de impactar su familia, su comunidad y el mundo entero. La historia de Ruth y Noemí es solo una pequeña parte del panorama más grande de la redención de Dios, pero su impacto se extiende mucho más allá de su tiempo. Ruth, una mujer moabita, extranjera y viuda, se convierte en una figura clave en la genealogía del rey David y, por lo tanto, en la línea mesiánica que culmina en el nacimiento de Jesucristo. En esta unidad, exploramos cómo el futuro de Ruth, a través de la redención de su familia, es un testimonio de la fidelidad de Dios a su plan divino de salvación y cómo cada acción de fe tiene repercusiones más allá de la vida de la persona que la toma. Ruth, como antepasada de David y, por lo tanto, parte esencial de la genealogía de Jesús, juega un papel crucial en el cumplimiento del plan de salvación de Dios. Aunque ella misma no lo sabía en su tiempo, cada paso que dio la acercaba al cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a Israel. En Mateo 1, versículo 5, la genealogía de Jesús se remonta a Ruth, mostrando cómo su fe y su obediencia permitieron que el linaje de David continuara y, finalmente, que el Salvador naciera de esa misma línea. Lo impresionante de la historia de Ruth es que ella, una extranjera sin derechos dentro del pueblo de Israel, fue elegida por Dios para ser una pieza fundamental en la historia de la redención. Su fe y sacrificio fueron utilizados por Dios para llevar a cabo su plan divino de salvar a la humanidad a través de la línea de David. Esta historia nos recuerda que el plan de salvación de Dios no está limitado a un grupo específico, sino que abarca a todas las naciones, y a través de Jesucristo, todos pueden ser parte de la familia de Dios. Al mirar el futuro de Ruth,
vemos cómo su obediencia y su lealtad a Dios no solo cambiaron su vida y la de Noemí, sino que también jugaron un papel central en el cumplimiento de las promesas de Dios para el pueblo de Israel. La vida de Ruth, aunque comenzó en la desesperación y la pérdida, culmina en una bendición que afecta a toda la humanidad, lo que subraya cómo Dios usa incluso las circunstancias más difíciles para cumplir sus propósitos más grandes. El impacto de Ruth no termina con ella misma o con su hijo Obed. De hecho, su decisión de seguir a Noemí y abrazar la fe del pueblo de Israel tiene un impacto generacional. A través de Obed, Ruth se convierte en la bisabuela del rey David y, a través de David, se asegura la continuidad de la línea mesiánica. La historia de Ruth es un ejemplo de cómo una sola decisión de fe puede tener efectos duraderos que atraviesan generaciones. Dios usa la fidelidad de Ruth, quien fue leal a Noemí y obediente a su llamado, para continuar su plan redentor. A través de la obediencia de una sola mujer, el pueblo de Israel es bendecido, la línea de David es preservada, y finalmente, Jesucristo, el Salvador del mundo, nace de esa misma línea. Esta realidad subraya cómo las decisiones de una persona pueden tener un impacto generacional, no solo en la vida presente, sino en las generaciones futuras. Cada acto de fe y obediencia tiene la capacidad de extenderse más allá de nuestra propia vida y de traer bendiciones a los demás. De la misma manera, en el contexto cristiano, cada acto de obediencia y fe no solo afecta nuestra vida, sino que tiene el potencial de influir en las generaciones venideras. Las decisiones que tomamos hoy pueden ser parte del plan divino que afecta a muchos, tal como Ruth, al seguir la voluntad de Dios, influenció no solo su familia, sino la historia de la salvación. Una de las lecciones más poderosas de la historia de Ruth es que, a pesar de su origen como extranjera, su lealtad y su fe la hicieron parte del pueblo de Dios. La historia de Ruth es una historia de inclusión divina, un recordatorio de que el amor y la gracia de Dios no están reservados para un grupo selecto, sino que están disponibles para todos, sin importar su raza, estatus social o antecedentes. La salvación que vino a través de la línea de David y culminó en Jesús es para todas las naciones, y Ruth es un ejemplo claro de cómo los gentiles, los no israelitas, son incluidos en el plan de Dios. Ruth muestra cómo, a través de la obediencia y la fe, cualquier persona puede ser incluida en el plan divino de redención. Esto trae un mensaje de esperanza para todos los que se sienten marginados o excluidos. Al igual que Ruth fue aceptada y redimida por su fe, todos los que creen en Cristo, independientemente de su historia o su pasado, son invitados a ser parte de la familia de Dios. La historia de Ruth es un testimonio de que el amor de Dios no tiene límites y que, sin importar quiénes seamos, somos bienvenidos en su familia si tenemos fe en Él. La historia de Ruth, su fe y su obediencia, nos deja un legado de esperanza, no solo para ella y su familia, sino para todos los creyentes. A través de la genealogía de Ruth, Dios trae a la humanidad la redención en Jesucristo, el Salvador del mundo. La vida de Ruth nos recuerda que, a través de nuestra fidelidad a Dios, podemos ser parte de un plan redentor más grande, un plan que tiene repercusiones eternas. El legado de Ruth es un recordatorio de que nuestras decisiones de fe, aunque puedan parecer pequeñas e insignificantes, tienen el poder de cambiar el curso de la historia. La historia de Ruth no es solo un relato de la redención de una mujer y su familia, sino un testimonio de cómo Dios usa a los que confían en Él para cumplir su propósito divino de salvación para todas las naciones. La historia de Ruth y Noemí no es solo un relato de dos mujeres enfrentando la adversidad, es una prueba tangible de cómo la fidelidad,
el sacrificio y la obediencia a Dios pueden cambiar no solo nuestra vida, sino también el curso de toda la historia. A través de su lealtad, Ruth fue incluida en el linaje del rey David, y a través de esa misma línea, llegó el Salvador del mundo, Jesucristo. Esta historia nos enseña que, aunque nuestras circunstancias parezcan desalentadoras, Dios tiene un plan perfecto para nosotros, y Él utiliza incluso los momentos de sufrimiento para llevar a cabo su redención. Hoy, el legado de Ruth sigue vivo, recordándonos que el amor y la fe no tienen barreras y que la obediencia a Dios tiene repercusiones eternas. Si alguna vez te has sentido insignificante o marginado, la vida de Ruth es la prueba de que Dios tiene un propósito divino para ti, sin importar tu origen o situación. Al igual que Ruth, nuestra lealtad y fe pueden ser la llave que abre el camino para una redención mucho mayor, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vendrán. Nunca subestimes el poder de tu fe en el plan de Dios.